Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club del Tío. Ahora, más tío que nunca, el tío aventurero. ¿Por qué decimos más tío que nunca? Hasta ahora habíamos estado transmitiendo o subido capítulos que no estaban grabados recientemente. Y entonces este es el primer capítulo que estamos grabando desde hace un buen tiempo. ¿Cuánto tendrá que no grabábamos? ¿2 meses? Un promedio más o menos, sí, de 2 meses. Entonces este es el primer capítulo en el que ya sabemos quiénes nos están escuchando y se los agradecemos mucho. Y para quienes apenas nos están empezando a escuchar, pues quédense, les va a gustar. El día de hoy tenemos el tema de el tío aventurero. ¿Por qué? Porque pues el género de aventuras es un género que abarca muchísimo más que solo un género. Se cuela por todas las historias para poder llevarnos a nosotros lo que más nos gusta, que son los libros. Y se cuela en tantos lugares que a veces no sabemos si es una novela de aventuras o es una novela de terror. O es una novela de aventuras o es una novela de fantasía. Y pudiéramos decir que varias de estas novelas de terror, de suspenso, de fantasía, son novelas de aventuras. Así que en realidad, tú, aunque no lo creas, tú quien nos estás escuchando, has leído alguna u otra historia de aventuras. Y pues es un género, pues la verdad, muy noble con nosotros, porque al final de cuentas es algo que te saca de la rutina, que te ayuda a salir de lo cotidiano, que te ayuda a explorar lugares que a lo mejor no conoces, y por eso le dedicamos un capítulo. Evidentemente no podemos hablar de todas las novelas de aventura que existen porque pues son demasiadas, y más aún sabiendo que este género como que se va colando entre historias para impregnar de aventura el terror, la fantasía, el policíaco y todo esto. Entonces, pero vamos a hablar un poco de dónde sale o como cuáles son las primeras aventuras de las que tenemos registro literario, y también de algunas aventuras más recientes, y sobre todo les vamos a recomendar algunas aventuras que a nosotros nos gustaron mucho. Empezando pues por el principio, ¿no? ¿Tú cómo ves, brother? ¿Te parece que la aventura sea algo digno de leer? Por supuesto, sí. Es que todo es aventura. No hay nada que no sea aventura. Cualquier sí, novela que tú leas, de cualquier género de la ficción, incluso muchos de no ficción, son una aventura. Todo es aventura. Todo es aventura. Sí. Todo, casi y es que se trata de un viaje, y pues este viaje puede ser, a lo mejor es externo porque vas de un punto A a un punto B, pero también es interno porque se marca una diferencia entre cómo era el protagonista al principio y cómo es después de lo que ya vivió. Entonces, tomando eso como punto, también la aventura sí nos puede enseñar valiosas lecciones, y un buen amigo hace poco me hizo pensar sobre eso, precisamente porque yo antes pensaba que pues la aventura era meramente para entretener, y pues no es así. Me han hecho cambiar de opinión, y es cierto, la verdad, la aventura está plagada de lecciones valiosas y de valiosos aprendizajes para cada uno de nosotros. Entonces vale la pena pasarse por una novela de aventura, no solo para salir de la cotidianidad, sino para aprender una que otra cosa, ¿no crees? De hecho, yo creo que sí, efectivamente yo creo que es el rey de los géneros. Así lo pondría yo. Como te acabo de decir, no hay novela de ficción que no sea una aventura, y tú me dirías, no es cierto, no sé, una novela romántica. No, alcanzar el amor de una mujer es la aventura más peligrosa que pueda emprender un hombre. Exactamente, ¿no? Me he leído quizás tres novelas románticas, algunos cuentos, eso sí me los he leído bastantitos, y todos son una aventura, tanto en el objetivo de alcanzar ese ideal, el amor, al final de cuentas, llámese por un hombre o por una mujer o por lo que sea, es una aventura. Y después
hay un trasfondo en donde está la aventura interna de los personajes, de cómo van cambiando, ¿no? Yo creo que un ejemplo bien claro de todo esto es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que creo yo que es una de las mejores novelas jamás escritas. De verdad, o sea, hablando en temas de cómo está hecha la redacción, la forma en la que escribe, la forma en la que transmite los sentimientos. La verdad es que Jane Austen era una maga de la pluma, excelsa, la verdad, no lo voy a negar. No es mi género, no es lo que me gusta leer, pero Jane Austen, la verdad es que se rifó. Hizo un excelente trabajo con Orgullo y Prejuicio. En algún momento tenemos que hacerle un capítulo completo a Jane Austen. En realidad su obra no fue tan extensa y por ahí los tengo. De hecho son 6 libros los que ella escribió. Entonces en algún momento tenemos que, porque sí, la verdad es que vale mucho la pena. Y sí, efectivamente, Orgullo y Prejuicio es un ir y venir de emociones y de aventuras, porque al final de cuentas, digo, a ver, pongámonos en el lugar de Elizabeth cuando se mete en la casa del señor Darcy y dime tú si no es esa emoción lo que te tiene que transmitir una novela de aventura, porque estás en un lugar en el que sabes que no deberías de estar porque no es apropiado que estés ahí. Tienes una arritmia cardíaca en ese momento, el corazón te sale del pecho de la emoción. Y estás viendo a esta niña tocar el piano junto con Elizabeth, porque todos somos Elizabeth en ese momento, y estás viendo a la hermana de Darcy tocar el piano, y el corazón te está palpite y palpite a 1000, y te das cuenta de que llega Darcy, y, o sea, y eso precisamente es lo que hace una novela de aventura. Y sí, tienes razón, o sea, en realidad casi todo es una aventura leer, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en aventuras que representan un viaje más tradicional, como de un punto A a un punto B, para poder pues más que nada como que desde el punto de vista tradicional de la aventura, recomendarles algunos libros. Sí, claro, o sea, como este término clásico, ¿no? En el que podríamos englobar a la aventura como tal, el hecho de partir y ir en busca del descubrimiento, ¿no? Ya todo el tema filosófico, por supuesto, pues viene implícito, pero son novelas específicamente dedicadas a narrar un hecho de descubrimiento o de la búsqueda de un tesoro o de la búsqueda de encumbrarse, por así decirlo, sí, a través de un viaje dicho literalmente. Sí, exacto, un viaje literal, o sea, es decir, salimos de no de sé, Inglaterra, de Londres. Es que estoy queriéndome acordar de dónde rayos salía Homero, pero no me acuerdo. Mira, la verdad es que salía Homero en la Ilíada? La Ilíada ya tiene muchísimo que la leí. Sé que sale de Grecia. Ajá. y se embarcan a Troya, que van justamente a la Ilíada y la Odisea narran esa aventura. La Ilíada es cuando van a Troya y la Odisea es cuando regresan. Ajá. ¿No? Entonces, pero bueno, son varias ciudades-estado griegas que se unen en contra de Menelao, ¿no? Porque su hijo decidió robarse a Helena. y por una mujer se enfrentaron dos naciones y se describe la guerra, yo creo que por antonomasia de la literatura. Yo creo que el mismo Señor de los Anillos, Tolkien muy seguramente, a pesar de que, bueno, esto ya es como divagar un poquito, pero si bien Tolkien se inspiró mucho en las primeras dos guerras mundiales, o más bien las dos guerras mundiales, para hacerlo, yo creo que también algunas batallas incluidas están inspiradas en esa batalla de la Ilíada. Pero bueno, el punto es que Homero sale
embarcado de Grecia hacia Troya, y ahí comienza la aventura. La primer aventura quizás con el autor, porque antes de Homero está la epopeya de Gilgamesh, que está fechada por ahí de los fenicios, unos par, o no sé, no sí, pues mentiría. Mira, si la Odisea y la Ilíada son del siglo VIII antes de Cristo, entonces pues sí, Gilgamesh es muchísimo antes. Entonces sí podemos hablar de que la aventura ha estado impregnando la literatura desde la épica clásica. Claro, entonces, y es porque eso es parte de la naturaleza misma del hombre, yo creo. O sea, la aventura es parte de nuestra naturaleza. De lo contrario, no habríamos hecho muchísimas cosas en campos diferentes, incluso de la ciencia, de la medicina. O sea, toda empresa que tienes delante de ti se convierte en algún punto en una aventura, ¿no? Entonces, es parte del hombre. El hombre es un aventurero por naturaleza, y es por eso que se ve reflejado en el arte que produce. Sí, definitivamente quienes somos un poco más o menos valientes por naturaleza también, pues disfrutamos bastante de las creaciones artísticas de los escritores que nos han dejado estos viajes para nuestro deleite, porque pues sí, quizá no somos de ir a escalar montañas y no somos de ir a bucear, pero oye, sí soy de leer a Julio Verne, que me lleva en globo y que me trae en un submarino. Entonces creo que la literatura de aventura nos permite vivir cosas que de otra manera no viviríamos, y por eso también es importante leerla. Y es esto de la acción que nos tiene como que al filo del libro, ¿verdad? Nos tiene pegados, es lo que más nos atrae de la novela de aventura. Eso, y pues los lugares que de otra manera no conoceríamos, pueden ser lugares tan exóticos como debajo del mar o como en otro planeta. Entonces los libros de aventura brindan esa posibilidad que pues muchos valoramos. Y hablando de escritores que han dejado su huella, podemos hablar de muchos escritores, sobre todo pues los de antes, como ya vimos, son los que más se habían enfocado, ¿no?, en la aventura. Podemos hablar de que Edgar Allan Poe escribió libros sobre aventura, y no sé por qué estoy pensando que tú tienes varios ejemplos al respecto. Pues a lo mejor no muchos, pero digo, yo, por ejemplo, El Pozo y el Péndulo, a pesar de que es la historia de una persona que está encerrado en un lugar y está a punto de morir, ya sea por caer al vacío o partido a la mitad por un péndulo, o quemado, incluso, está ahí porque es resultado de un viaje. Se fueron de viaje y esa persona acabó ahí y está esperando que lo rescaten sus compañeros. Entonces yo creo que El Pozo y el Péndulo bien podría encajar en un cuento de aventuras, pero yo creo que la aventura más grande que haya narrado o que haya escrito Edgar Allan Poe es justamente la narración de Arthur Gordon Pym, que es esta travesía al Ártico, y el cómo se llega ya a los horrores que tienen que enfrentar, y todo a través de de un cuento epistolar, porque es un diario. Entonces yo creo que desde ahí podemos empezar a hacer esta mezcla, justamente de lo que decías, ¿no? De que la aventura está ya sea sutil o abruptamente incrustada en todos los géneros de la literatura fantástica. Y ciertamente yo creo que ha ido evolucionando en ese mismo sentido y se ha ido acoplando para la necesidad de la obra, más que en sí para otra cosa, sino más bien la aventura está presente ahí para darle pies y cabeza al ya sea a la novela o a los cuentos. Y pues podríamos citar a cuánto autor se te venga a la cabeza. Lovecraft, por ejemplo, hizo sus
en las montañas de la locura, que directamente es una continuación de la narración de Arthur Gordon Pym, y que a su vez Julio Verne hizo también La Esfinge de los Hielos, que también es una continuación de la narración de Arthur Gordon Pym. Que de hecho, es bien curiosa esa trilogía porque es como que un tributo al tributo, o sea, y sí, yo le tengo muchísimas ganas y creo que en algún momento, en cuanto la lea, vamos a dedicarle un capítulo a esa trilogía. Pero sí es muy interesante ver cómo se describen esos hechos o los resultados de una aventura por tres, o sea, pensado por tres personas diferentes. Entonces, sí, definitivamente la aventura se cuela por todos lados. Digo, ya cuando... Y sobre todo, digo, estamos hablando de Poe. Poe escribe una aventura que inspira a otros dos escritores a continuarla. O sea, vemos el nivel o el grado al que la aventura nos mueve. O hay otros escritores que han escrito aventuras que son parte ya del imaginario cultural. Por ejemplo, Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros. Pero sobre todo, y ya lo habíamos dicho tú y yo antes, El Conde de Montecristo, que es una novela que tiene de todo. Novelaza. O sea, yo creo que de Alejandro Dumas es mi favorita. Sí, definitivamente es mi favorita. Como dices, es una novela de caballería, es una novela de aventuras, es una novela de buscadores de tesoros, es una novela de venganza, es una novela de amor. Es magnífico. Es de verdad la mejor novela que yo al menos lo considero así haya escrito Alejandro Dumas. Sí, yo la verdad la disfruté muchísimo, la leí hace unos 5 años y aunque debo reconocer que hay detalles que tengo vagos ya, definitivamente deja una marca cuando la lees, o sea, toda en sí abarca muchísimos aspectos o muchísimos, hay varios géneros literarios transcurriendo por esa obra y te atrapa, definitivamente te atrapa, es un novelo. Podemos hablar de otros escritores, por ejemplo Julio Verne, a quien ya había mencionado antes, que pues tiene toda una colección que se llama Viajes Extraordinarios, en donde pues conocemos infinidad de lugares del planeta. Y ahora que estaba yo yo estaba ¿cómo se dice? Recluido. Sí. Ajá. En cuarentena. Eso, en cuarentena. Ahora que estaba yo en cuarentena por el asunto del COVID, la verdad es que un par de novelas de Julio Verne me sacaron de un letargo que tenía y de un bloqueo lector horrible que estaba pasando. Por lo mismo, porque son novelas que te sacan y que te permiten salir de casa sin que salgas literalmente de ahí. Y pues hay muchísimos escritores más que han... Digo, Mark Twain con las aventuras de Huckleberry Finn o con Tom Sawyer, que pues también, o sea, han dejado su huella en el imaginario colectivo, todos ellos. Edgar Rice Burroughs, que escribió Tarzán y que además escribió una de las sagas que a mí más me gusta, que es la de John Carter. Tarzán, por lo menos, Tarzán está aquí en la Tierra y ha sido súper explotado por el cine, no hay necesidad de decir quién es Tarzán. Pero John Carter está en Marte. Ese vato ha visto cosas que nadie más puede ver y Edgar Rice Burroughs te lo regala en estos 10 libros que escribió y son magníficos. Entonces, la aventura nos permite hacer esto y yo creo que después de haber hecho este pequeño brevario sobre la aventura en general y la literatura de aventura antes, pudiéramos quizá comentar un escritor de este siglo, porque los escritores que ya comentamos son escritores del siglo XIX para atrás, pero un escritor actual que escriba aventura. Pues mira, digo, antes de mencionar al que tengo en la cabeza, yo quisiera hacer aquí una acotación. Yo creo que la mayor parte, o al menos eso lo digo desde mi experiencia, porque la verdad es que personalmente leo muy poquita novela o cuento actual, salvo algunos contados y son de terror, los que leo ahorita, no tanto de aventura.
yo creo que el gran boom de la novela aventura, como el viaje al que nos estamos refiriendo, fue por ahí del siglo XVIII, del siglo XIX, porque era cuando estaba toda esta explosión de la revolución industrial y se pudo acceder a máquinas que pudieran transportar a más personas. Estaba todo este tema de ir a explorar el Ártico, el Antártico. Hay de hecho un libro de Dan Simmons que me gusta mucho, que se llama El Terror, que es una novela que narra justamente lo que le sucedió o lo que le pudo haber pasado a una expedición al terror, al barco del terror. El barco del terror. Sí, ese libro está muy es bueno. Buenísimo. Tiene una adaptación a la televisión que no sé si le hace justicia, pero yo por eso lo conocí ese libro. Y sí, es muy bueno. Es muy bueno ese libro, la verdad. Y aparte es un hecho de verdad, o sea, el terror existe y el terror lo encontraron por ahí, que estaban buscando justamente el paso del norte para poder ahorrarse los ingleses todo el trayecto que tenían que hacer para pasar prácticamente por toda Europa para llegar a Asia. Y ahora lo que querían hacer era pasar por el Polo Norte, por todo arriba de Groenlandia y pasar por encima de Canadá para llegar a China, ¿no? Entonces, el libro habla de eso, de que van a buscar ese paso y pues se quedan varados y pasan un montón de cosas que, si les interesa, se las recomiendo. Lean el libro, es muy bueno, la verdad me gustó muchísimo. Y bueno, pues ese sería como quizás uno de los que yo podría poner, pero a lo que me refería era justamente eso, ¿no? De que en esa época en particular estaba esa necesidad de conocer. Todo en ese momento era un misterio. Se abrió con la revolución industrial, se abrió toda esa puerta a las diferentes posibilidades de conocer. Ahora ya había forma de bucear, ya había forma de transportarse de un continente a otro. Aún estaban explorándose las selvas de América todavía. No, obviamente no era un continente con la civilización europea o civilizado como lo conocemos. Ahora estamos hablando de los 1700, cuando estaba todo este tema. Y pues incluso aún Estados Unidos era colonia de los británicos y estaban explorando las selvas los españoles de México, de Centroamérica y de Sudamérica. Y evidentemente esto abría la puerta a infinidad de leyendas. Está El Dorado, por ejemplo, toda esta gama de historias alrededor de las selvas del Amazonas, de las selvas mexicanas, de lo que pasaba, de lo que no pasaba, de los que se perdían, de los exploradores que ya jamás regresaron buscando riquezas, tesoros, magia, etcétera, etcétera. Entonces, por todo este boom, en ese momento las novelas de aventura tuvieron un auge increíble y yo creo que hay una cantidad enorme de novelas y de autores que se dedicaron a escribir ese tipo de novelas de viajes extraordinarios hacia la búsqueda, ya sea de una mítica ciudad, de un tesoro enterrado, de un lugar mágico, llámalo como quieras, pero esa es para mí la mejor etapa de la novela de aventuras y es quizás la que más leo. Ahora, quizás más por tema incidental, es que acabo leyendo novela de aventuras, como es el caso de John Langan, que es el autor que yo podría mencionar, que escribió un cuento o una novela que se llama El Pescador. Es una novela de terror, pero está involucrado mucho el tema de la aventura. Entonces es el cómo yo llego a la aventura de los autores de ahorita, de este tiempo. Sí, definitivamente tú a fuerzas tenías que llegar a la aventura por el terror. Fíjate que yo concuerdo totalmente contigo con este aspecto de que pues sí, hubo un periodo muy fructífero para la aventura y quizá ahorita nos estamos tardando un poco en conseguir otro periodo de ese tipo, porque sí es literatura que nos permite salir y yo creo que ya que pase todo este asunto de la pandemia, muchos escritores se van a dedicar a escribir sobre esto,
sobre no estar encerrado, porque yo creo que lo último que va a querer un escritor es escribir sobre estar encerrado, aunque sí lo han hecho. Pero bueno, en general, a quien yo recomiendo, o la novela que yo recomiendo, es de Jean Martel, se llama La vida de Pi, y este libro es del 2001, apenas empezando el siglo XXI, y este libro lo hicieron en una película para el cine, y se llama La vida de Pi, una aventura extraordinaria. Y trata de un joven que se ve en el mar, solo con un tigre, en un barco, en una lanchita. Entonces, ¿qué cosas lo llevaron a encontrarse allí y cómo va a lograr llegar al final? Yo creo que es una novela de aventuras tal cual, y creo que es un ejemplo muy bueno de una novela de aventuras, porque tiene esto: el protagonista sale del punto A, que es su hogar en India, llega al nudo, que es va en un barco con muchos animales del zoológico que sus padres tenían en India, y el zoológico se va a mudar a Canadá. Y entonces cuando el barco tiene problemas y se hunde, termina, entre otras cosas y por varias circunstancias, termina con el tigre ahí en ese barco. Entonces se ve en la necesidad de, pues me va a comer si no le doy de comer. Entonces tiene que pescar para el tigre y para él, y tiene que ver cómo llegar a tierra firme, y le pasan cosas extraordinarias, y al final es de estas novelas que te digo que sí te enseñan algo, y es una muy muy buena novela. Al final te hace reflexionar bien cañón sobre la vida y cómo la quieres ver. Y la verdad, si no la has leído, te la recomiendo. No, la verdad es que no me la había topado. No, te va a encantar, te aseguro que te va a encantar. Y bueno, ahora que ya hablamos de algunos escritores, o ya recomendamos algunas novelas, vámonos de lleno mejor a recomendar otras novelas que ya leímos, ya que sean de ahorita o que sean de antes. Vamos a recomendarles más novelas de aventuras. ¿Das tú primero tu recomendación o la doy yo? Adelante, por favor. Bueno, yo sí quisiera empezar con una recomendación, pues ya es algo viejita, pero pues ya dijimos que la aventura pues está desde hace mucho. Entonces, en esta compilación de libros que se llama Las Mil y Una Noches, que son un montón de cuentos pues recopilados como si fuera una chica contando estas historias, pues yo creo que ya quien no sepa qué son Las Mil y Una Noches, pues ya le toca leer un poquito Las Mil y Una Noches. Tiene 2 cuentos ahí dentro. Esta chica está contándole historias a un sultán que si no le complace lo que ella le está contando, pues la va a matar. Básicamente esa es la trama. Entonces ella lo tiene que distraer con historias para que no la mate, y duran, pues se supone que son 1001 noches de historias que le contó. Entonces allí cuenta mucho del folclore que se tenía por estos lares, y cuenta, por ejemplo, de Alibaba y los 40 ladrones, que es una muy buena aventura, y la que yo quiero referirme en este momento son los viajes de Sinbad el Marino, que es pues quizá junto con la Odisea, yo digo que tiene mucha influencia de la Odisea en él, de la historia de Homero, porque pues es muy parecido. Digo, acá no había ninguna guerra. Este hombre llamado Sinbad es también un aventurero que ahora ya de viejo, porque no es spoiler, digo, empieza la historia así. De viejo él en su casa disfrutando de un banquete, empieza a contarle a otras personas cómo obtuvo toda esta riqueza. Y él era muy joven, les cuenta que él era muy joven y su padre murió, pero su padre le deja una cuantiosa fortuna y él la empieza a despilfarrar. Y ya que la despilfarró, dice, pues ya no tengo dinero, entonces ¿qué voy a hacer? Y se embarca para obtener ganancias, para obtener dinero, y va a viajar a un lugar, pero
no llega a ese lugar. Entonces, digo, les estoy contando a grandes rasgos para que la disfruten mejor. Pero él, en su primera aventura, porque son 7 viajes los que hace Sinbad, en su primer viaje se encuentra con el lomo de una ballena, que en realidad no era una ballena, no era una... O sea, él pensó que era una isla y era el lomo de una ballena. Y cuando empiezan a prender un fuego para calentar la comida, la ballena se enoja y se hunde y se van todos y él se queda en el mar perdido. Entonces él tiene que encontrar la manera de regresar a casa, de encontrar tierra firme y pues bueno, cuenta cómo regresa a su casa. El asunto con Sinbad el marino es que, y como son historias tradicionales, no deja de tener enseñanzas y tiene algunas lecciones importantes. La única lección que yo creo que Sinbad no aprendió es, oye, ya conténtate con lo que tienes. Porque es que Sinbad, a pesar de que tenía riquezas, o no las cuidaba o quería más. Entonces siempre iba en busca de más riquezas y se volvía a embarcar y le pasaban muchísimas cosas en sus viajes, y entonces Sinbad tenía que sortear. Se encontró con demonios, se encontró con otras personas que lo querían matar, se encontró solo en el mar, subido solamente en un barril para mantenerse a flote, y también se encontró con criaturas mitológicas como las aves rock, que son pájaros furiosos porque les están quitando sus crías, pero que también esconden entre sus nidos grandes diamantes. Entonces hay que ir a buscar la riqueza, y siempre buscando esta riqueza, Sinbad se ve en todos estos problemas y se ve con demonios y se ve, o sea, él de verdad fue de esos aventureros, Sinbad, pues que impregnaron muchísimos aspectos después de la literatura y del cine también, porque hay que decir que las aventuras de Sinbad tienen muchísimas adaptaciones, todas juntas o por separado, tanto en caricaturas como en el cine propio, y algunas de las que yo recuerdo de que yo veía de niño son de estas caricaturas en donde no es caricatura, perdón, es un live action, pero el Sinbad está peleando contra un cíclope. Y el cíclope es como de plastilina porque los efectos especiales eran de la fregada en aquel momento. Entonces yo me acuerdo que yo decía, ay, ese cíclope, ¿cómo no le puede encajar en el ojo si el cíclope ni se mueve rápido? Pero total, estas aventuras de Sinbad yo se las recomiendo muchísimo. En el libro que yo tengo es de Mirlo. Mirlo tiene una colección que se llama Iconos Literarios y el libro cuesta como 100 pesos y tiene más de 1000 páginas, fácil, y de esas 1000, 70 son los cuentos de Sinbad. Entonces es una historia muy, muy ligera, pero bastante jugosa. Entonces esa sería mi primera recomendación de novelas de aventura. Yo creo que es una de las primeritas que podemos tener con esa naturaleza, ¿no? Y justamente yo creo que es, como dices, retomar un poquito la Odisea de Homero, justamente con todo eso que le pasó a Odiseo en su viaje de regreso a Grecia. Y aparte de que, bueno, pues es un texto, yo considero que ha influenciado a muchísimos otros autores para poder escribir. Es un texto medieval, tal cual. Se escribió por allá de los 1200, 1300, si no me equivoco. La verdad es que los estoy engañando, no sé exactamente cuándo se publicó, pero sí sé que es un texto medieval y recoge como todas estas costumbres musulmanas de la Persia antigua. Y de hecho entonces, no se tiene bien la fecha porque para cuando lo incluyeron a las 1001 noches, o sea, fue incluido, como que fue metido de a fuerzas a las 1001 noches, entonces no está como que bien datado todo eso de dónde viene, pero era pues como tradición oral siempre exactamente. Entonces lo contaban y dijeron, bueno, si aquí estamos contando cuentos de esta tradición, pues vamos a incluir de una vez los de Sinbad. Entonces por eso lo pueden encontrar en las 1001 noches, pero originalmente no estaba allí, pero lo podemos encontrar ahí.
Afortunadamente, sí, de hecho justo es lo que son las Mil y una Noches, es una recopilación de cuentos y tradiciones orales de la Persia antigua. Entonces, muy recomendable, la verdad es que yo creo que es una de las piezas clave de los clásicos, sobre todo por justamente eso, el recopilar parte de la historia propia de la mitología del hombre, que en su momento también tenía un doble uso, que no nada más era el de entretener, sino también el de poder hablar de ciertos valores y de ciertas hazañas, ¿no? Este era como el ideal de las personas en aquel entonces, eran héroes grandes y reconocidos por todos, para trascender, para dejar una huella en el mundo y no ser olvidados, que era quizás una de las cosas más importantes. Por eso es que las pirámides de Giza se erigieron con esa magnitud, para dejar huella de la grandeza de los faraones, y pues evidentemente eso se traslada al espíritu humano. Yo de mi lado escogí una de las quizá más famosas novelas de aventuras que existen. Ha tenido adaptaciones cinematográficas y es una de las que para mí mejor representa el género de aventura. Es The Lost World, El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Este mundo fantástico que seguramente alguna vez has visto en la televisión o en alguna película, es un viaje. Tuvo una adaptación a una serie de televisión hace, yo creo que por el 2000. Uh-huh. De hecho se llamaba Arthur Conan Doyle, el Mundo Perdido. El Mundo Perdido, sí, tal cual así. Y sí, muy entrañable, la verdad. Esa serie, digo, yo por aquel entonces no leía y no sabía que venía de un libro, pero sí es muy entrañable y sí te lleva mucho al libro. Sí, y de hecho aquí hay algo bien interesante. Arthur Conan Doyle era una persona que le gustaba hacer personajes y desarrollar a ese personaje, como lo hizo con Sherlock Holmes. En este caso, el héroe o la persona, el protagonista es un profesor que se llama el profesor Challenger. Esta es la novela en la que Arthur Conan Doyle lo da a conocer al mundo y se volvió uno de sus personajes más queridos en todas sus novelas. En algún momento lo mató, en otro momento lo revivió, como lo hizo también con Sherlock Holmes, pero ya no tuvo el mismo impacto. Sin embargo, esta novela sí es un parteaguas para esa parte, tanto para el personaje como para la novela de aventura. Es una novela que se enfrasca justamente en eso que les platicaba hace ratito, de este boom de ir a explorar el nuevo mundo. Se embarca un grupo de personas desde Inglaterra y se lanzan al Amazonas de Venezuela, donde van a buscar una meseta, un lugar donde habitan criaturas prehistóricas todavía, dinosaurios tal cual, y otras criaturas fantásticas. Y en medio de toda este viaje, pues se van a empezar a suscitar muchísimas y diferentes tribulaciones para todos. Evidentemente va a haber por ahí muertes interesantes, va a haber encuentros con estas criaturas dentro de la novela que son increíbles, y de hecho hay un pequeño fragmento que me gustaría leerles. Es del capítulo Los espantos del bosque, es el capítulo número 12. Es algo de lo que hablábamos Isaac y yo hace un momento, sobre el tema de que a veces existen personas que no tienen mucho coraje, sin embargo quieren aparentarlo, y la aventura es la oportunidad perfecta para poder lanzarse a esta prueba de valor propio y de demostrarse que son realmente dignos y merecedores de la gloria de un viaje como este, ¿no? Entonces dice así: el bosque estaba lleno de espantos. Los árboles crecían tan apretados y su follaje se extendía tan frondoso que no alcanzaba a ver la luna, y solo aquí y allá distinguía sobre el fondo del cielo estrellado la enmarañada figura que formaban las ramas altísimas.
A medida que mis ojos se fueron adaptando a la oscuridad, percibieron distintos grados de sombra entre los árboles. Algunos de estos eran apenas visibles, en tanto que aquí y allá se veían retazos de oscuridad, negros como el carbón, que producían la impresión de bocas cavernas, y de los que yo me apartaba horrorizado. Me vino el recuerdo, el alarido de desesperación del iguanodonte, sometido a tortura, aquel grito espantoso que había levantado ecos entre los bosques. Recordando también la rápida visión que tuve a la luz de la rama encendida del Lord John, de un hocico, hinchado, averrugado, babeante de sangre. En ese mismo instante me hallaba yo dentro del campo de caza de aquel monstruo. Me detuve, saqué el cartucho de mi bolsillo y fui a meterlo en la remarca. Al tocar la placa, me dio un vuelco el corazón. Había cogido la escopeta y no el rifle. Otra vez me dominó el impulso de volver. Era aquella una razón excelente para explicar mi fracaso. Una razón que no me había hecho desmerecer ante nadie. Y también ahora el orgullito estúpido se crespó, hasta con la palabra fracaso. No debía fracasar. Bien mirado, quizás el rifle me hubiese servido de tan poca cosa como la escopeta contra los peligros que podrían salirme al paso. Es un ejemplo de cómo las personas que van a estas aventuras están prácticamente nulas en el tema de la preparación para enfrentarse a las cosas. Sin embargo, aquí lo que importa, lo que hace valer o el trasfondo de esta historia es el espíritu humano, que es el que no conoce límites. Es lo que nos impulsa a ser aventureros, lo que nos impulsa a trascender a pesar de todos los peligros y de todas las cosas extrañas que puedan existir allá afuera, y lograr dejar nuestra marca a través del tiempo en la humanidad, ¿no? Y yo creo que El Mundo Perdido es una de esas novelas cruciales. Yo creo que todos deberíamos leer El Mundo Perdido, no tanto porque quizás haya un tratado filosófico muy grande, que yo pienso que sí lo tiene, pero es una novela que retrata ese ímpetu de la humanidad por buscar cosas nuevas, por alcanzar nuevos horizontes, por ir más allá de las propias capacidades que se dice que tiene y descubrir todas estas maravillas que yacen ocultas, enterradas en lo ignoto, y volverlas a la luz, ¿no? Ese es quizás uno de las cosas que más me gustan cuando yo leo esta novela en particular. Se publicó en 1912, hay un montón de ediciones desperdigadas por ahí, no es para nada difícil conseguirla. Yo la tengo en una edición de Aguilar, de estos libros chiquitos de bolsillo, que justamente se titula Conan Doyle, novelas de aventura. Son las novelas que él escribió respecto de este tema en particular, y pues evidentemente abren con esta, ¿no? Y yo creo que también muchos, si no lo han leído, se van a encariñar muchísimo con el profesor Challenger. Es un personaje entrañable, de verdad. Yo se lo recomiendo muchísimo. Ojalá tengan la oportunidad de conseguirlo y de leerlo. Lo van a disfrutar un montón. Sí, a mí me gustó mucho y yo recuerdo esa historia como que con ojos de niño, porque te digo, yo llegué allí por la serie de televisión y sí era o sea, digo, de niño te gustan los dinosaurios, definitivamente. Entonces, leer otra vez eso como que sí me remonta a la infancia. Entonces yo le tengo un especial cariño a esa historia, precisamente por eso, porque la veo desde ese lado. Pero en definitiva existe una cuestión filosófica allí y pues digna de mencionar quizá después que podamos ahondar un poco más en la obra de el señor Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, yo mi segunda y sería pues mi última recomendación es algo un poco también como para
Pues es que no quiero encasillar porque a mí no me gusta. Sí hay una literatura que le llamamos juvenil, pero en realidad pues si no tenemos mucho prejuicio lo puede leer quien quiera. Y no quiere decir que sea literatura mala, también. En esta ocasión quiero recomendarles Oscuridad Blanca de Geraldine McGragan. Ya había mencionado por ahí en un podcast anterior a este libro, pero ahora voy a hablarles un poco más al respecto. En este libro vamos a conocer a una chica que tiene, pues es una adolescente. Entonces ella tiene muchos deseos de ir a la Antártida y quiere ir porque pues es un lugar que ella ha leído mucho sobre él, ha leído mucho sobre exploradores que van allá, y de hecho su amigo imaginario, porque tiene un amigo imaginario, pues es Titus Oates, que es un explorador que al final de cuentas perdió la vida congelado. Entonces revive en la imaginación de ella para ayudarla con sus problemas en la escuela y para hacerla pasar pues con más gloria que pena las cosas que están ocurriendo en casa, porque ella, si su papá por ejemplo falleció, tiene una situación en donde pues aunque ella tiene dinero, bueno no ella, ¿verdad? Sino su familia tiene dinero, en realidad se están quedando sin él, y de pronto todos sus anhelos se cumplen gracias a que su tío, ella lo llama tío, en realidad es como el mejor amigo del que fue su papá. El señor la lleva de vacaciones a un viaje a la Antártida. Y entonces ella va a ir a explorar ese lugar y por fin va a conocer los pingüinos y va a conocer la nieve y va a conocer todo lo que ella siempre quiso ver. No sé qué rayos le llamaba la atención de lo que termina siendo esta oscuridad blanca, porque ella misma lo expresa así. Ella quería mucho ir a ese lugar, pero de pronto por una serie de situaciones se encuentra en peligro en ese viaje y viene ese giro por donde menos te lo esperas, y entonces ella dice, es que estoy encerrada porque pues no me puedo ir de aquí y aquí no hay otra cosa más que blanco. Entonces es como si estuvieras a oscuras porque para donde voltees es blanco. Y de allí el nombre del libro, Oscuridad Blanca. Y bueno, el tío le comenta después a ella que él quiere hacer un descubrimiento científico en este lugar, y también es muy curioso ver qué descubrimiento es ese que el tío quiere hacer y cuáles son las consecuencias del viaje. Y ella siempre se va a ver acompañada por su amigo imaginario Titus, que es un experimentado explorador. Entonces, por lo menos la preocupación que tenemos de que ella pues no la haga, pues como que se nos quita un poco, porque sabemos que esa parte de su subconsciente se refleja en ese amigo imaginario, y toda esa información que ha almacenado en su cerebro a lo largo de los años leyendo sobre cómo sobrevivir en ese lugar tan inhóspito, entonces empieza a surtir efecto y ella empieza a hacer cosas, ¿no? para poder sobrevivir. Pero el final de la historia es muy, muy inesperado. No, digo, uno sabe, como en la aventura tradicional, uno sabe que el protagonista se va a salvar, que es la aventura tradicional. Es punto A, punto B, qué pasó en medio y cómo salí de ahí. Pero en este caso es que hay distintos aspectos que te dicen va a terminar así y termina como no esperas que termine. Y es una agradable sorpresa en estas novelas que algunos pudieran decir, pues es que es repetitivo. No, en realidad esta señora escribió muy bien y te deja un muy buen sabor de boca y te dan ganas de seguir leyendo más. Afortunadamente también no quiso hacer una trilogía y no quiso hacer una saga con este personaje tan bien escrito. Y también hay una enseñanza dentro de ella, porque vemos cómo ella empieza a desprenderse de su amigo imaginario a través de este viaje físico,
pero también por el viaje emocional que le ha traído este viaje. Entonces, es muy buena novela, y por si quieres saber, tú que nos estás escuchando, ¿qué libro de aventuras pudieras recomendarle a alguien sin que resulte muy pesado o sin que resulte muy abrumador? Yo te recomiendo Oscuridad Blanca, de Geraldine McGraw-Hill. Está editado por Fondo de Cultura Económica aquí en México, de la colección A Través del Espejo. Entonces, pues yo se lo recomiendo mucho. Es una novela que yo leí cuando yo estaba en prepa, y es uno de los libros que me hicieron decir, oye, hay mucho que ver en los libros. Yo ya he aceptado que yo leo literatura juvenil y que yo leo... Yo sé que hay mucho cliché. En este libro no los hay. Y es literatura... vaya, no me voy a cansar nunca de decir que este es un muy buen libro para leer, y es un muy buen libro para comenzar a leer, para hallarle el gusto a la lectura y hallarle el gusto a la aventura. La verdad es que te preocupas con el personaje, te tiene ahí mordiéndote las uñas porque piensas que va a morir pronto y no sabes cómo rayos va a salir de esas situaciones en las que se mete, y por qué demonios no se dio cuenta de lo que iba a pasar antes, porque todas las cosas ahí estaban. En fin, este libro me encantó y pues se los quiero recomendar, y esa sería pues mi segunda y última recomendación. Pues la verdad es que yo no lo he leído. Yo sí tengo ese estigma con la literatura juvenil. La verdad es que no voy a decir, ni quiero sonar absolutista diciendo que todas las novelas juveniles existentes son malas. Para mí, de entrada lo son, porque las que he leído me ha dejado un mal sabor de boca, mucho, demasiado. Y la verdad es que yo creo que la vida es muy corta para perder el tiempo en buscar una buena novela juvenil. Sí, entonces, te entiendo completamente. Entonces la verdad es que, bueno, pues prefiero mejor irme a lo seguro, a lo que disfruto de verdad, pero bueno, tampoco descarto que si... pues la verdad es que me sonó interesante el argumento del libro. Si a través de alguien puedo conocer una novela juvenil que valga la pena, que esté libre de clichés y que sea juvenil solamente por el corte y el tipo de... Es que ese es la manera en la que escribe. Mira, es el personaje. Es novela juvenil porque el personaje es una chica, y es una adolescente, y todo lo vas a ver desde su punto de vista. Entonces ese es como que el punto en el que ya es juvenil, por eso. Pero no tiene estos clichés de ay, el triángulo amoroso, la chica que va a salvar el mundo, la chica cuyo destino es la grandeza. No está lleno de todos esos clichés que vemos en los Juegos del Hambre, en Hush Hush, en cuanta novela juvenil quizá te puedas imaginar. No. Acá vemos una novela al estilo de Verne, pero cuyo protagonista es una joven. Y aparte ella tiene ciertos problemas. Desde el punto en el que vemos que ella tiene un amigo imaginario, nos damos cuenta de que tiene problemas un tanto psicológicos. Porque entonces, y aparte de físicos, porque tiene algunos impedimentos físicos también. Entonces ella, como una persona frágil y como una persona pues de cuna, porque te digo, ellos vivían acá de lujo, su papá era dueño de fábricas y eso, pero fueron perdiendo mucho de ese dinero, y ahora pues solo, o sea, con lujos no viven, pero tampoco son pobres que no tengan casa. Entonces lo que pasa ahora es que como no pueden asegurarle tanto el futuro, la tienen muy encerrada en casa. Entonces por eso ella se imagina mucho esto de salir, y su salida predilecta sería a la Antártida. Y te digo, tiene mucho esto de Verne con las descripciones de los lugares, aunque no lo crean, y aunque les conté esto de que llega el momento en el que todo es blanco,
en realidad describe muchos lugares. Digo, el viaje es muy largo, tiene que pasar hasta por Argentina y va describiendo los lugares a los que viaja para llegar a la Antártida. Entonces es un muy, muy buen libro de corte juvenil, que no tiene estos clichés, pero que ya sabes que va a terminar de una u otra manera, va a terminar bien o favorable para la protagonista. Eso ya lo sabes. Pero digo, en realidad vale mucho la pena hacer el viaje junto con ella para saber cómo lo logró. Pues mira, yo creo que le voy a dar una oportunidad. Te aseguro que no te arrepientes. No, te aseguro que cuando lo llegues a encontrar también, porque te voy a decir una cosa. Yo lo leí en la prepa, no me lo robé, ya lo había dicho antes, yo me lo quería robar, pero no me lo robé. Pero lo encontré hace 2 años en Fondo de Cultura Económica, en la página de internet, y solo tenían 3 ejemplares. Y los 3 ejemplares los compré para 2 amigos que lo leyeron conmigo cuando yo estaba en prepa, y se los regalé y les encantó. Ellos son personas que no leen con frecuencia, pero ellos leyeron ese libro y lo ven con cariño todavía. Entonces yo estoy seguro de que para alguien que lee, lo sabrá apreciar todavía mejor. Bueno, pues gracias, de verdad tomo en cuenta la recomendación, lo voy a buscar. Si tengo la suerte de topármelo, pues me lo adjudico, lo leo y te doy mi opinión. Claro. Perfecto. Pues ahora yo quisiera introducir la siguiente recomendación. Seguro los que ya lo leyeron van a identificar de qué libro estoy hablando. Es, yo creo, uno de los libros de aventura más importantes que se hayan escrito en la historia de la aventura y en la historia de la fantasía. Dice así: más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir antes de que el día nazca. Así canta Thorin. Sí. Escudo de roble. Sí. Estoy hablando de nada más y nada menos que El Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Probablemente esta no sea una recomendación propiamente dicho, porque yo creo que gracias a Peter Jackson, todo el mundo, si bien no ha leído los libros, por lo menos sabe que existe una historia llamada El Hobbit y otra llamada El Señor de los Anillos, y que muy probablemente a lo mejor también sepan que las escribió Tolkien. Pero quise meterlo acá porque yo creo que esta es la historia de aventuras que engloba todo lo que yo considero importante y que también demuestra que lo que dije sobre que el espíritu aventurero es parte de la naturaleza humana es verdad, ¿no? Es un cuento para niños. Tolkien lo escribió para sus hijos. De hecho, la historia es bastante graciosa de cómo llegó a publicarse. El editor le dijo: pues a ver, dame tu manuscrito, se lo voy a dar a mi hijo, que lo lea, y si le gusta a mi hijo, lo publicamos. Al hijo le encantó. Entonces, y yo creo que no pudo haber acertado mejor, porque los niños son un público muy exigente. Los niños son realmente un público muy exigente. Y si les aburre, lo botan. Sí, o sea, cualquier cosa que le aburra a un niño te lo va a tirar en la cara sin ningún miramiento. Y sobre todo un niño de aquel momento en el que el entretenimiento era leer, o sea, obviamente el niño iba a saber que era o no de calidad esa cosa. Entonces, yo creo que no hubo mejor acierto más que hacer eso. Yo creo que, y lo demostró desde el día 1, ¿no? Justamente Tolkien empezó a desarrollar a partir de acá toda la mitología y todo el lore del Señor de los Anillos. Todo el imaginario de ahí salió. Todo el imaginario, que es inmenso, a pesar de que no está terminado, de que desafortunadamente Tolkien se nos fue sin haber acabado el Silmarillion, y que Christopher fue el encargado de hacer en la recopilación. De hecho, los únicos libros que Tolkien publicó propiamente es El Hobbit y El Señor de los Anillos. Todos los demás los ha recopilado su hijo Christopher,
y los ha publicado él. Entonces... que se nos fue ya también. Ya también se Se nos fue ese guardián de todas esas Tolkien. historias, pero le debemos bastante. Sí, la verdad es que nos deja un legado increíble del maestro Tolkien. Y volviendo al Hobbit, es justamente eso, ¿no? De manera, incluso el capítulo número 1 se titula así, ¿no? Una aventura o una tertulia inesperada, así es como está traducido en mi libro. Y justamente nos va a contar acá Tolkien de una manera sublime, yo tengo que decirlo. La verdad es que Tolkien escribía delicioso, me encanta. Es un libro que leo y releo y que me saca a veces incluso hasta de momentos difíciles, porque es un libro hermoso en muchos sentidos. Es un libro que habla acerca del valor, que habla acerca de la amistad, del heroísmo, de la lealtad, de la búsqueda de una identidad, y engloba muchísimos aspectos de la naturaleza misma de todo ser humano. Ha contado, por supuesto, a través de seres fantásticos, pero no por eso menos alejados de lo humano, ¿no? Incluso en las mismas sensaciones como la codicia, como la duda, están inmersas acá, ¿no? Pero a través de todo este viaje, a través de la Tierra Media, nos vamos dando cuenta del valor que se requiere para poder emprender una aventura cualquiera, ¿no? Y si esto lo trasladamos a nuestras vidas, el valor que se requiere para enfrentar la vida todos los días. Yo creo que al final de cuentas ese es el oro que guarda Smaug en la montaña de los enanos, ¿no? Ese poder alcanzar la realización y el toparse en ese camino con las personas correctas a las que puedas llamarles amigos, ¿no? Para mí el Hobbit representa más que un cuento bellamente narrado, representa una oda a la fuerza de voluntad de los hombres, de la humanidad, y yo creo que es un libro que todos deberían de leer, que todo mundo debería de leer. No es un libro pesado, a pesar de que es fantasía. Muchos he escuchado por ahí que no deberían. Yo estoy totalmente en contra de decir eso. De hecho, quiero dejar este punto sí súper bien en claro. Nunca van a escuchar de un servidor decirles que una literatura, perdón, más que una literatura, que la literatura en general es pesada. No importa si es un clásico, no importa si es una revista, cualquier cosa que lean no tiene por qué ser abrumadora. Hay lecturas retadoras, eso lo hay, pero ese es justamente el corazón de este libro, el reto, el alcanzar, el aventurarse. Sí, yo creo que este tipo de libros, y sobre todo los libros de Tolkien, sí son como un reto desde el punto de vista de que cuando tú lo terminas, dices, no manches, o sea, me leí todo eso. Y aparte con el corazón hinchado, sí, o sea, te llena, sí, así, tal cual. O sea, se te hincha el corazón de decir, no inventes, ¿qué acabo de leer? Y eso te pasa con El Hobbit, te pasa con El Señor de los Anillos y con cualquier libro o cualquier historia que hayas leído de él. Esa magia tenía el señor, que no sé cómo rayos lo sacó, pero lo que sea que escribía, te lograba eso. Entonces, yo creo que ese impulso de allí lo podemos sacar. En serio, les aseguro que en cualquier ocasión que ustedes digan, es que va a ser un reto, sabes que cuando termines ese reto te vas a sentir sumamente satisfecho. Y yo creo que eso es lo que más nos gusta de los retos, que al terminarlos nos quedamos con algo que nos gustó, que nos satisfizo, que nos llenó. Y este libro y cualquier otro de Tolkien definitivamente lo hace. No, y otra cosa que también yo considero quizás de manera más personal y también desde el punto de vista de mi propia filosofía, es que yo creo que todos en medida más
en medida menos, creemos que hay algo de mágico en este mundo. Algunos los llamamos milagros, otros los llaman casualidades, no sé, pero hay un algo especial que sucede que a veces no podemos darle una explicación y se convierte en esta parte mágica de nuestro recorrido a través de la vida. Y justamente yo creo que este libro atrapa eso, la magia de saberse en una situación difícil, pero con toda gallardía levantarse y enfrentarse a la adversidad, doblar la adversidad y salir bien librados de esta aventura propiamente dicho, ¿no? La verdad es que El Hobbit es un libro maravilloso, es un libro magnífico que yo le recomiendo a cualquier persona, le guste o no leer. Yo creo que es un libro que debería en todo momento ser incluso parte. Yo preferiría 1000 veces que este tipo que este libro estuviera en el curso de algunas escuelas a diferencia de Harry Potter. Y de verdad, de verdad. Y a lo mejor me van a odiar a muchos que les gusta Harry Potter. A mí no me gusta Harry Potter, pero la realidad de las cosas es que yo sí consideraría que Tolkien debe ser un autor leído, muy, muy leído, porque es hermoso lo que hizo en este libro y es hermoso lo que hacen los demás libros también. Y es una aventura que te transporta, que esa es justamente otra de las cosas importantes de este libro, que de verdad te pone en los zapatos de los protagonistas, de los enanos, de Bilbo, de Gandalf, incluso de la forma en la que los personajes están construidos. Hay una parte en particular que a mí me gusta mucho y se me ha quedado grabada. A lo mejor es una bobada para muchos allá, pero para mí se me hace algo bien sustancial, ¿no? Es como un niño respondiéndote, o sea, con esa naturalidad. Hay un personaje que se llama Beor. Beor es clave en el libro, es un personajazo. Esa parte es extremadamente poderoso, pero bueno, el Bilbo le pregunta a Beor, oye, ¿por qué eso que está ahí se llama Carroca? Y Beor le responda, pues porque Carroca es el nombre que le he dado. Así de sencillo. A lo mejor es una tontería y a lo mejor es algo, pero yo creo que esa es la naturalidad con la que el mundo es. A veces no hay que complicarse para poder disfrutar de las cosas. Sí. Y este libro es eso, es un disfrute total, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Van a disfrutar todo en el libro, las batallas, el vértigo, esa sensación de verse acorralado por un montón de uragos, de goblins. ¿Sabes qué disfruto yo mucho de esta y de las historias de Tolkien? La comida. O sea, cuando ellos se dan un banquete, te da hambre. O sea, te describe toda la comida con tan hermoso detalle que terminas con hambre y terminas bien antojado de ese pavo que se estaban comiendo, de las manzanas, de lo que sea que estuvieran comiendo, terminas antojado. Y a eso llega, o sea, si quizá alguien no cree que los libros pueden causarte una emoción, me dio hambre ese condenado libro. Cuando habla de comida, siempre me dan hambre los libros de Tolkien. Y yo creo que es el punto en el que yo digo, sí lo logró. Sí lo logró. No, definitivamente, sí, digo, basta con la fama que tiene el libro para poder hablar de la magnitud, de la importancia de esta obra. Y la verdad es que es un libro que definitivamente tiene que estar en el haber de cualquier persona que le guste leer. No es un libro complicado para nada y lo van a disfrutar muchísimo. Sobre todo una de las partes que a mí me gusta más es cuando Bilbo se hace con el anillo único de Sauron, cuando se lo roba a Gollum
y este enfrentamiento que tienen de adivinanzas es una maravilla, de verdad es una maravilla. Aparte, el detalle con el que describe la forma en la que escapa Bilbo de las cavernas en las montañas nubladas es sublime. O sea, de verdad, yo estoy hablando ya como fanboy, lo tengo que decir, pero de verdad es un librazo. Por favor, no dejen de leerlo, de verdad. Si no les gusta, son libres de decirme cuánta maldición quieran hacerlo, pero yo creo que si lo leen, les va a encantar. Es un libro, aparte, súper cortito. Sí, la edición que yo tengo es de Minotauro y tiene 302 páginas. No, perdón, discúlpame. 309 páginas. Y ahí le tienes que quitar las páginas que tienen blanco antes y después y los mapas, saltos de páginas, los mapas, exacto. Entonces no son 300 páginas en total. Está súper cortito. La verdad es que es magia pura este libro, si no hay otra forma de describirlo. Es magia pura. Y de verdad, con el corazón en la mano se lo recomiendo, es un librazo. Y yo creo que este libro de verdad es la piedra angular, o más bien dicho, la encrucijada entre dos géneros importantísimos en la literatura, que es la aventura y la fantasía. Entonces, El Hobbit de Tolkien es un libro que debe estar en las estanterías de todo lector de ficción, ¿no? Definitivamente. Lector de cualquier tipo, digo, o sea, sí, claro. Igual yo sé de personas que no son lectores asiduos, pero por las películas llegaron a los libros de Tolkien y leyeron los libros de Tolkien y después no volvieron a tocar otro libro en su vida, pero saben apreciar estos libros. Yo creo que también sería bueno que en algún momento habláramos justamente de eso, de cómo el cine y la televisión han acercado a las personas a la literatura. Uh-huh. Porque la verdad es que, y yo creo que muchos, me incluyo entre ellos, hemos conocido obras literarias a través de la televisión. Yo, por ejemplo, yo no sabía que el Grinch lo había escrito una persona que se llama Dr. Seuss. Hasta que vi la película me encantó y ahora soy fan de Dr. Seuss también, ¿no? Pero yo creo que en su momento podríamos hacer un capítulo dedicado sí, vas a ver que sí. Y abusando de la confianza que tenemos, yo elegí un tercer título. Sí, dale. Este fue mi primer libro de aventuras, el primerito. Yo creo también que es una de las novelas más importantes en términos de lo que se refiere a la aventura para estas grandes empresas y uno también de los booms que se despertaron ya más para acá en el siglo XX de la exploración, ¿no? Estamos hablando de las minas del rey Salomón, de Sir Henry Rider Haggard. Es la búsqueda de estas míticas pues contenedores, se puede decir así, de diamantes en África. Todo el mundo, yo creo que conoce la historia del rey Salomón y sus minas llenas de diamantes, y nos narra esta aventura de un grupo de personas que se lanzan al África en búsqueda de este lugar mítico, incluso también dentro de la novela, ¿no? Ya tiene muchísimo tiempo que la leí, sin embargo, si bien no la tengo impresa en la memoria al 100%, me dejó marcado porque me encantó la forma en la que Henry narra los acontecimientos, ¿no? El cómo atraviesan el desierto, el cómo casi milagrosamente llegan a las faldas de una montaña donde encuentran casi que por casualidad un montón de sandías que estaban muy jugosas y pudieron beber después de que estaban a punto de morir de sed. Y de pasar de un desierto incandescente se van a unas montañas llenas de nieve y ahora hay que sufrir el frío. Entonces
es una aventura hecha y derecha en toda la extensión de la palabra. El final me causó bastante, me estremeció, por así decirlo, ¿no? Porque esperarías algo distinto, no en el sentido de que es malo, sino todo lo contrario. Pero cuando llegas allá, se te hace un hueco en la panza y en el corazón por lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creo que esta es otra novela de las que, aparte, yo he escuchado muy poquito hablar acerca de las minas del rey Salomón. Es una novelaza, la verdad, me encantó. Es de las pocas novelas que a pesar de que la leí hace mucho tiempo, y esta sí, a comparación del Hobbit, por ejemplo, no la he releído, solamente la leí una vez. Y la verdad es que siempre que tengo ganas de volverla a leer, me da una cierta... Te da miedo. Más que miedo, me da como nostalgia, como decir, es que no quiero... No quieres cambiar el recuerdo que tienes de ella. No quiero, sí, no quiero verlo con ojos diferentes. O sea, me gustó tanto en su momento, cuando la leí, que quiero conservar esos pocos recuerdos que tengo ya de lo que pasó, que a lo mejor son pocos, pero son muy importantes. Quiero que se queden así, porque de verdad yo viajé, yo fui a África con este libro. Y me topé con un montón de cosas, con tribus, con animales, con cuánta cosa hay dentro de este libro. Y quiero esa imagen aún, ¿no? Quizás en algún momento me atreva a releerla, pero cada que lo intento me pasa lo mismo. O sea, quiero empezar y de nuevo digo, no, me quiero quedar con eso que tuve. Pero de verdad la recomiendo muchísimo. Léanla. Igual es una novela que seguramente tiene muchísimas ediciones. La mía es una pues digamos, más o menos, no es la gran edición, pero cumple con su objetivo. De hecho, tiene en la portada de la adaptación cinematográfica que le hicieron en su momento, de una colección que se llama Las Grandes Novelas de Aventuras. Es el número 73 de Orbis Libros. Es una novelaza, la verdad, y yo creo que es una de las novelas de aventuras que está dentro del Salón de la Fama, junto con las que les acabo de nombrar, como El Mundo Perdido, como El Hobbit, incluso hasta como Moby Dick, ¿no? Que a pesar de que a mucha gente no le gusta Moby Dick, para mí también es una gran aventura y es un gran libro que busca no nada más a una ballena blanca, sino en el interior del ser humano mismo. Pero ya en su momento hablaré más a fondo de Moby Dick. Sí, yo creo que Moby Dick es una de estas historias que te están contando lo que pasa afuera, porque no hay otra forma de expresar lo que está pasando adentro. Exacto. Entonces, sí creo que Moby Dick es una gran aventura, pero la aventura en realidad se vive en el interior, no con lo que está pasando afuera. Y sí, definitivamente deberíamos de dedicarle un capítulo, ya verás que sí. Perfecto, bueno, pues aquí están mis recomendaciones. De verdad me gustaría que las pudieran leer y que se den cuenta que la novela de aventura no es un mero pasatiempo, ¿no? Sino que de verdad contiene una filosofía bastante interesante, y que incluso ustedes mismos, ya poniéndose en los zapatos de los aventureros, podrían preguntarse qué harían ustedes en una situación así. ¿Tendrían el temple de continuar? ¿Serían capaces de dejar morir a su amigo entrañable a manos de una bestia feroz por conseguir el tesoro al final del camino? ¿Se sentirían recompensados cuando se den cuenta que el tesoro no es lo que esperaban? Yo creo que es una respuesta que solo ustedes se pueden responder, pero léanlo. La verdad es un género muy, muy actual. Independientemente de en qué momento se haya escrito la novela, toda aventura lleva parte del ser humano dentro de sí misma, y como tal va a representar una parte de cada lector. Entonces, pues ahí están mis recomendaciones. Ojalá les tengan la oportunidad de leerlas. Y por otro lado también,
si quisieran compartirme sus impresiones, si ya la leyeron estas novelas, si quieren también compartir su punto de vista, si les gustaron, si no les gustaron, si para ustedes la literatura de aventuras no es otra cosa más que una chorrada, pues también se vale, ¿no? Y también déjenos sus comentarios sobre qué les gustaría escuchar por acá, que sí, el tío Chido les hable acerca. Sí, por favor. En realidad estamos muy contentos de saber que que ya tenemos quien nos escucha cada miércoles. Estamos muy contentos de saber eso. Y agradecidos. Sí, bastante agradecidos. No sabíamos qué iba a resultar de esto cuando saliera, así que en realidad estamos muy, muy agradecidos con ustedes que nos escuchan por hacerlo, por escucharnos y por dejarnos sus comentarios en las redes. Ya saben ustedes, en el grupo, en la página, en YouTube. Nuestro primer capítulo tuvo bastantes comentarios y es justo ahora donde a mí me gustaría agradecérselos mandándoles un saludito. Entonces, pues no tengo cómo mandarles otra cosa, ¿verdad? La verdad es que esto lo estamos haciendo bien low cost. Entonces, pues tendrán que conformarse con un saludo de sus tíos. Y un abrazo. Sí, todo virtual porque pues pandemia. Pero sí queremos mandarles saludos. Dice, bueno, a ver, es Daisy, que puso que le encantó. Juan Charlie, que puso súper interesantes. Concuerdo en que los libros transmiten más que su adaptación a la película, principalmente por la idea original y el concepto de transmitir en el libro. Además de que es descriptivo, lo que nos permite estar al tanto de lo que pasa y del mensaje de trasfondo en la historia. Luego otra chica que se llama Eugenia Tutoriales. Ah, sí, es Eugenia. A Eugenia la conocemos en Facebook. Eugenia está en el grupo de amantes de la lectura y tiene también su propio grupo que se llama Entre Libros. Y Eugenia nos dejó sus comentarios. De hecho, nos ha estado comentando. Le gustan mucho las fotos que tú subes a Facebook. ¿Sí? En la última foto que subiste de este libro sobre vampiros, ella fue quien te comentó. Ah, bueno, es ella, Eugenia Tutoriales. Ajá, es ella. Órale. Ajá. Y yo le quiero mandar saludos a Vera Bertis. A Vera también la conocemos ahí en Facebook por Cintia el grupo. Arzola. Uh-huh. ¿La conoces también de ahí del grupo? A Cintia no la ubico, pero quiero pensar que es una de las personas que ha llegado por recomendación al podcast. Pero Cintia, si nos estás escuchando, de verdad, muchas gracias por tus palabras. Y además de agradecerle a todo el team de Amantes de la Lectura, que es el grupo en el que colaboramos Al-Hazred y yo en Facebook, les queremos agradecer a todos ustedes admins porque nos han apoyado bastante y nos han escuchado también. Y yo le quiero mandar un saludo muy especial a José Moreda, porque él nos ha dedicado varias palabras, no solo ahí en YouTube, nos ha escrito en Facebook y nos ha mandado sus impresiones, y de verdad agradecemos bastante todas sus palabras. José, muchísimas gracias. Esperamos que este programa siga teniendo la calidad que a usted tanto nos dice que tiene, porque en realidad no creemos, o bueno, por lo menos yo no me la creo cada que usted nos dedica esas palabras, pero de verdad, muchísimas gracias. Vamos a procurar seguir así o mejor. Sí, la verdad es que sobre todo porque no son capítulos cortos y es una hora de su tiempo la que nos dedican, por lo cual de verdad les queremos agradecer bastante. Yo sé que a veces no es fácil escuchar a dos entusiastas locos hablar de sus gustos literarios. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, que es lo más valioso que existe en esta vida. Y pues ojalá y el contenido de su podcast se mantenga a la altura de sus expectativas. Procuraremos seguir trayéndoles un contenido de calidad y pues siempre estar enseñándoles, y a su vez en la retroalimentación que nos estén enseñando ustedes a nosotros. Ya nos alargamos un poco más de lo que planeamos, pero
queremos agradecerles todo lo que nos han dedicado y pues vamos a seguir. Nosotros nos despedimos por el día de hoy y pues bye.